Hola amigos, sean bienvenidos a este primer video tutorial del canal ElectroSotoX. En este video les hablaré de la electrónica básica general y sus principios o conceptos fundamentales. Este video tutorial va dirigido para todas aquellas personas que les gusta, les interesa o les apasionan estos temas y que les gustaría aprender electrónica básica desde cero. Además, en estos videos les compartiré un poco de mis experiencias en los temas de electrónica e informática. Esta última, la informática, relacionada con la reparación de computadores y afines. Hoy en día podemos encontrar a nuestro alrededor una gran cantidad de aparatos electrónicos, como computadores, celulares, tablets, televisores, equipos de sonido, que en alguna medida nos facilitan un poco más la vida. ¿Quién de ustedes de pronto se ha preguntado en algún momento cómo funcionan o qué llevan dentro ciertos aparatos electrónicos? ¿O se han hecho de pronto una pregunta de cómo funciona una bombilla o cómo funciona el chip más avanzado de computadora? O algo relacionado con estos temas. Si tú eres una de esas personas, puede que este video tutorial sea de tu interés. Gracias a los fundamentos básicos de la electrónica podemos entender un poco más el funcionamiento de estos equipos electrónicos. Es claro que la electrónica no es solo aplicada en ramas o disciplinas específicas. Hoy en día la podemos ver en diferentes sectores, como puede ser el sector aeroespacial, la medicina, la ingeniería, la manufactura, las comunicaciones. Es decir, podemos ver que la electrónica se aplica en muchas áreas o sectores y por ende es indispensable aprender por lo menos cosas fundamentales de ella. Si entramos a hablar de tipos de electrónica, en resumen, podemos encontrar la análoga, la digital, la de potencia y la microelectrónica. Estas como las que más se suelen ver en el día a día. Pero antes de hablar de electrónica básica, vamos a aclarar qué es la electrónica. ¿Qué es la electrónica? La electrónica es la rama de la física que estudia y emplea sistemas cuyo funcionamiento se basa en la conducción y el control de flujo de electrones u otras partículas cargadas eléctricamente. La electrónica es una extensión de la electricidad. La electrónica aparece gracias a la evolución en los avances de la electricidad. Por ende es importante empezar a hablar de los fundamentos o principios de la electricidad, es decir, desde el principio de inicia la parte de la electrónica. Pero antes vamos a definir qué es la electricidad. La electricidad es un tipo de energía y como tal es capaz de realizar un trabajo. Tal vez en este momento no quede muy claro el concepto, pero a medida que vamos avanzando en el video tutorial podemos aclarar mejor la idea. En este caso vamos a empezar hablando de un todo a un fin, de lo más grande a lo más pequeño. ¿Y por qué les hablo de esto? Más adelante les explicaré por qué. Entonces, primero vamos a hablar de la materia. ¿Pero qué es la materia? Es todo lo que tiene masa, tiene una cierta cantidad de energía y ocupa un lugar en el espacio. Es decir, si vemos este concepto, podemos encontrar que todo lo que podemos ver o percibir tiene materia. Nosotros somos materia. Si nos vamos a nuestro universo, podemos encontrar las galaxias, los planetas, los asteroides, entre otras partículas. Si vamos a nuestro sistema solar, podemos encontrar el Sol en el centro y los planetas orbitando alrededor de él. Si llegamos a nuestro querido planeta Tierra, podemos encontrar el agua, la tierra, el aire y todo lo que en él dentro está. En ese caso, los aparatos electrónicos, los animales y nosotros los seres humanos. Es decir, todo lo que podemos percibir y observar tiene materia. Cuando hablamos de materia hablamos también de unos materiales. Y en este caso podemos hablar del cuerpo humano. El cuerpo humano está formado de moléculas,
de átomos de diferentes minerales, de electrones, por ende pues es materia. Si hablamos de cuerpos compuestos podemos encontrar, o materiales compuestos, podemos encontrar la sal, la que conocemos, que tiene dos átomos diferentes, en este caso uno de cloro y otro de sodio. Es un cuerpo compuesto. Si hablamos de cuerpos simples o materiales simples, encontramos el cobre, un material muy utilizado en la electrónica gracias a sus propiedades eléctricas que permiten pues la conducción de la corriente eléctrica. En este caso encontramos el cobre en su estado natural, mineral o metal, y aquí podemos ver en la imagen el átomo, su estructura del átomo. En este caso pues el de cobre, que tiene un núcleo y tiene una corteza. En este caso su corteza tiene diferentes órbitas. En el centro o el núcleo podemos encontrar los protones con el símbolo más y los electrones con el símbolo menos, que giran alrededor de él gracias a una fuerza de atracción. Ahora vamos a hablar del átomo. Gracias al estudio del átomo, pues hoy en día se puede hablar o puede concebir de lo que es la corriente eléctrica. Pero primero vamos a definir qué es el átomo. El átomo es la unidad más pequeña que compone un elemento químico constituido por un núcleo. En este caso encontramos el núcleo y por un número finito de electrones que lo rodean. Un número finito de electrones que lo rodean. En este caso los electrones en sus diferentes capas. Si hacemos una analogía del átomo con el sistema solar, podemos decir que el Sol se encontraría en el centro y los planetas girando alrededor del Sol. Esa sería como una analogía. Por eso les hablaba que íbamos a empezar desde un todo a un fin. En este caso, de lo más grande a lo más pequeño, que es el átomo. Aquí vemos la estructura del átomo en su estado normal. Y en su estado normal encontramos el átomo, que se compone del núcleo, de unas capas o órbitas. Pueden observar aquí. En su núcleo encontramos los protones, en este caso las cargas eléctricas positivas con el símbolo más, que se encuentran en el núcleo, y las cargas eléctricas negativas, que se encuentran en sus diferentes capas u órbitas que están alrededor. En este pequeño elemento que es el átomo hay una cierta atracción, es decir, todos los electrones giran alrededor del núcleo atraídos por los protones. Como en este caso este átomo en su estado normal es neutro, ¿por qué? Porque tiene tanto 29 protones como 29 electrones, es decir, no ha perdido ni ha ganado ninguno de los dos. Es totalmente neutro. Gracias a esa fuerza de atracción, también es que se puede hablar de electricidad. Pero algo importante que hay que tener en cuenta es del átomo es en su última órbita, es decir, analizar el electrón de valencia. ¿Por qué? Los electrones que giran alrededor del núcleo, que están más cercanos, tienen cierta atracción con el núcleo, es decir, tienen mayor fuerza de atracción por estar más cerca al núcleo. Los electrones que se encuentran más alejados, como en este caso el electrón de valencia que está en la última capa, tiene una menor fuerza, es decir, gira con menor atracción. No quiere decir que no sea atraído, sí, siempre en este caso pues va a tener una atracción, pero va a ser con menor fuerza porque está más alejado del núcleo. Esta propiedad es importante ya que a esta propiedad es la que se le da a los materiales que son buenos conductores. En este caso, que es el átomo de cobre,
es mucho más fácil que el átomo pueda liberar este electrón que está solo aquí que si tuviera varios electrones en su última órbita. Si tuviera muchos electrones, por ejemplo, en su última órbita, sería muy difícil que los pudiera liberar. Y esto es lo que sucede, o es la propiedad que tienen algunos materiales que no son buenos conductores, es decir, oponen una cierta resistencia a la corriente eléctrica. Bueno, para el caso de este átomo, pues tiene una cierta atracción y el átomo en su estado normal, como les dije, es neutro. Principio fundamental de las cargas. Como vimos en la imagen anterior, el principio de las cargas iguales, en este caso si tenemos dos protones con símbolo más y los intentáramos juntar, un ejemplo, van a tener cierta repulsión. Lo mismo ocurre si fuéramos a juntar dos electrones con el símbolo menos, habría cierta repulsión, es decir, no hay nada de atracción, se separarían. No ocurre lo mismo con las cargas diferentes. En las cargas diferentes podemos observar que un protón con el símbolo más y un electrón con el símbolo menos tiene cierta atracción. Y eso lo podemos ver en la imagen anterior, donde los electrones se mueven a través del núcleo, es decir, son atraídos por el protón, en este caso el protón, y los electrones se mueven atraídos por el protón. Hay una cierta atracción, entonces esos son los principios fundamentales. Cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. Si vemos en esta imagen, podemos ver que hay diferentes pérdidas o ganancias de electrones como de protones. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Un material en su estado normal es neutro, es decir, un ion neutro contiene el mismo número de electrones y protones. Aquí podemos ver que en la imagen que este átomo tiene 4 protones y 4 electrones. 1, 2, 3, 4 protones con el símbolo más y 1, 2, 3, 4 electrones con el símbolo menos. Es un material neutro, tiene tanto protones como electrones iguales. En esta segunda imagen vemos que un ion positivo contiene más protones que electrones. Es decir, que en este átomo, que es igual al anterior, tiene 1, 2, 3, 4 protones y 1, 2, 3 electrones con el símbolo menos. Es decir, ha perdido un electrón. Entonces, el material queda material cargado positivamente, es decir, tiene más protones que electrones. Si vamos a la tercera imagen, podemos encontrar el mismo átomo con 4 protones, pero aquí tiene 5 electrones. Es decir, un ion negativo contiene más electrones que protones. En este caso encontramos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 protones y 1, 2, 3, 4, 5 electrones. Es decir, el material queda cargado negativamente. Tiene más electrones que protones. Pero bueno, ¿cómo podemos ver nosotros en la vida real estos principios, estas cosas? Cuando normalmente nos peinamos, estamos haciendo una fricción o estamos interactuando entre el cabello y hay una cierto frote entre el cabello y el peine. Cuando estamos en la silla del computador, cuando nos frotamos involuntariamente el brazo con la silla que puede tener lana o un material de lana, ahí estamos creando una cierta carga, o nos estamos cargando positiva o negativamente de electrones. Eso es lo que conoce como un principio de la electricidad estática, que más adelante hablaremos sobre eso, y que algunas personas pues lo hablan mucho cuando van a reparar componentes electrónicos, que no esté uno cargado de electricidad estática. Pero esos conceptos los hablaremos mucho más adelante, pero eso es un ejemplo muy sencillo. Principios de la corriente eléctrica. Bueno, para que exista una corriente eléctrica existen ciertos principios que hay que tener en cuenta, si no, no se da esta parte. Entonces, un ejemplo:
Si esto es un conductor, si tomamos esto como un conductor y estos son dos átomos de cobre, los electrones que se encuentran en su última órbita seguirán en su continuo movimiento atraídos por el núcleo, igual en el otro átomo, que es igual, sería el átomo seguiría atraído. Este electrón de su última órbita no se liberaría porque no existe una fuerza que lo haga. Es decir, que el conductor seguiría siendo conductor, los átomos estarían ahí quietos y no habría un movimiento. Cuando se produce un movimiento, es decir, que el electrón de este átomo, un ejemplo el de cobre, se libera y pasa hacia el otro átomo igual, en este momento, cuando hay ese movimiento de electrones, se puede concebir o se puede empezar a hablar de corriente eléctrica. Pero bueno, ¿cómo se daría esto? Para eso debe existir una fuerza electromotriz que haga mover este último átomo que se encuentra en la última órbita y que pueda transferirse o pueda moverse hacia el siguiente átomo. Para eso tiene que haber una fuerza electromotriz que lo impulse o que lo haga mover. Este es el principio de la corriente eléctrica. Para el caso del cobre es un material muy fácil porque tiene un átomo en su última órbita y por ende es muy fácil que pueda tener un electrón libre y viajar hacia el otro. Para el caso de los materiales resistivos o no conductores, si tienen muchos electrones, pues va a ser mucho más difícil. Este es como el principio de la corriente eléctrica. Si hablamos de corriente eléctrica, entonces vamos a definir qué es la corriente eléctrica. Pero entonces, para definir la corriente eléctrica, empezaremos diciendo: la corriente eléctrica es la circulación ordenada de electrones, como pueden ver aquí, de electrones a través de un conductor. En este caso, esta parte de aquí sería un conductor en un circuito eléctrico cerrado. Para que exista corriente eléctrica, como dicen, tiene que haber un movimiento de electrones. En este caso habla de ordenada de electrones. Pero si este fuera el material, en este caso un cable de cobre conductor, en su estado normal estaría quieto, no habría nada. Necesitaría una fuerza electromotriz que impulse o que genere que los electrones se puedan transportar de un átomo a otro. Para eso se necesita una fuerza, un generador de fuerza, en este caso la fuerza electromotriz. ¿Y dónde se da la fuerza electromotriz? En este caso, la fuerza electromotriz se da dentro de la pila, en este caso una pila, un ejemplo de 9 voltios, que mediante un proceso químico genera una fuerza electromotriz que produce una cierta tensión. Y ahí ya hablamos de concepto de tensión. ¿Y qué es la tensión? Es la fuerza que da lugar a que los electrones se muevan ordenadamente a través de un conductor. Es decir, esta pila internamente, mediante un proceso químico, genera una fuerza electromotriz que produce una tensión. Esa tensión es la que hace que los electrones se puedan mover ordenadamente, es decir, que puedan ir por este conductor ordenadamente y puedan llegar hacia el otro polo o hacia el otro símbolo más de acá, en este caso de la pila, otro polo de la pila. Entonces, si hablamos de tensión, es la fuerza que da lugar a que los electrones se muevan ordenadamente a través de un conductor, produciendo así una corriente eléctrica. La tensión normalmente se expresa en voltios, pero ese tema lo hablaremos mucho más adelante. En el sentido real, los electrones viajan, porque como son los electrones que son negativos, viajan de negativo. En este caso viajan los electrones desde el polo negativo por el conductor ordenadamente hacia el polo positivo. En este caso, este es en el sentido real y es como empezó los principios de la electricidad. En el sentido convencional podemos ver
o podemos encontrar en muchos textos, muchos libros, que los electrones, que la corriente eléctrica realmente viaja a través desde el positivo, llega aquí a la lámpara incandescente y retorna acá a través del negativo. Viaja en sentido contrario. Este sentido convencional es el que podemos observar en muchos de los libros textos de electrónica y electricidad, y es el que se va a empezar a ver más adelante. Generadores de fuerza electromotriz. Como se habló anteriormente, para que existiera la corriente eléctrica se necesita una fuerza electromotriz, y esa fuerza electromotriz, hablamos en el caso anterior, que era generada por un proceso químico internamente en la pila, que producía unos voltios, y que con los voltios hacían que los electrones se movían ordenadamente. Bueno, en este caso de la fuerza electromotriz podemos observar que la corriente viaja desde el polo positivo, viaja por aquí, llega aquí a la bombilla, puede ser una bombilla de 9 voltios, viaja por aquí, pasa aquí, llega al filamento. El filamento, por ser un material resistivo, crea cierto calor, el filamento se vuelve incandescente y crea una luz. Él viaja por acá, nuevamente los electrones viajan y llegan nuevamente a la pila. En este caso hablamos de una fuerza electromotriz generada a través de una pila. En este caso una pila puede ser de 9 voltios que alumbra este bombillo, hace alumbrar este bombillo. En este caso estamos hablando de una corriente continua, que normalmente en los libros la podemos encontrar con las iniciales de CC, corriente continua, que más adelante estudiaremos. En el otro caso encontramos otra fuente electromotriz, los generadores de fuerza electromotriz. En este caso encontramos la que se puede dar en una hidroeléctrica, donde se aprovecha la caída del agua a través de unas turbinas. Las turbinas generan una cierta fuerza electromotriz que mueve unos generadores, y esos generadores producen una cierta corriente alterna. En este caso, pues unas corrientes bastante altas. En este caso, un voltaje de alta tensión, el cual viaja por estas líneas de alta tensión, llega a una subestación, y luego a la subestación a un centro de distribución, y de ahí a nuestros hogares, donde podemos conectarla a cualquier aparato electrónico y pues que funcione. En este caso, pues un bombillo. Este es un tipo de fuerza electromotriz, en este caso la de corriente alterna, y la podemos encontrar con CA, corriente alterna, que también más adelante hablaremos más de ese tema. Estas son realmente como las más comunes. Hay otras más, pero estas son como las comunes que se pueden tener más en cuenta. Bueno amigos, espero que este video tutorial haya sido de su agrado, y si les gustó denle me gusta, si no también, realmente es muy fácil, y si fue de utilidad compártanlo. Espero verlos en un próximo video tutorial. Que tengan un excelente día.